A mí me gustaría que antes de que hablase y por tanto cerrase también el acto Jan, el director de Anvil nos contase un poquito e intentaremos traducir lo mejor posible, porque hablará en francés. Si no traducimos del todo bien, no me pilléis. Entenderme. Y por favor, dinos quelque chose sur le recrutement. Thank you. Excuse for my Spanish. I tried to give you some words in Spanish, but Jan allowed me to speak in French. Thank you. Buenas tardes, estimadas personalidades, señoras y señores. Permítame que me dirija en francés para hablarles sobre nuestro campeón, Juan Farrell. Au-delà de sa superbe performance de 231 km/h,66 sur piste naturelle, después de su increíble éxito de ir a 231 en pista de esquí natural, Snow-Amnéville, que je représente ce soir, a eu l'honneur d'être le théâtre du record du monde de vitesse sur piste indoor que Jan a battu à Amnéville sur l'unique piste de ski indoor de France. Désormais, Snow-Amnéville, par ses qualités, est la piste la plus rapide du monde grâce à Jan Farrell. Snow-Amnéville, a la que representa esta tarde, tiene el honor de haber sido el lugar donde se ha batido el récord del mundo de velocidad en pista indoor por Jan, siendo a su vez Anvil la única pista indoor de Francia. La calidad de la pista de Anvil ha quedado reflejada en que es la pista más rápida del mundo gracias a Jan Farrell. J'ai spécialement fait le déplacement du nord-est de la France pour cet événement. C'est tout simplement parce que je voulais rendre hommage à votre champion complet que nous avons rencontré et peut-être aussi découvrir ce beau pays d'Espagne et cette magnifique ville de Madrid. Él ha hecho un largo viaje desplazándose desde el norte de Francia para este acto y él quiere rendir homenaje a este campeón completo con el que nos encontramos hoy. Y además ha descubierto este bello país que es España y esta magnífica ciudad que es Madrid. En effet, Jan n'est pas seulement un sportif de haut niveau, mais c'est aussi un champion du relationnel humain, une belle personne que nous aimons à rencontrer. En efecto, Jan no es solamente un deportista de alto nivel, sino también un campeón de las relaciones humanas y una bella persona que nosotros hemos amado encontrar. Je tiens donc à le féliciter pour cette performance, qui en appelle d'autres au nom de toute l'équipe de Snowhall qui l'a accompagné au cours de ce record, au nom de M. Éric Munier, maire d'Amnéville, qui a eu l'occasion de le féliciter sur place. Encore bravo et rendez-vous désormais à Snowhall, Amnéville, la piste la plus rapide du monde. Merci. Le vuelvo a felicitar, por tanto, en nombre de todo el equipo de Snowhall Amnéville, que le ha acompañado durante este récord, y especialmente en el nombre del señor Éric Munier, que es el alcalde de Anvil, que tuvo la ocasión de felicitarle en el mismo lugar del récord. Enhorabuena otra vez y nos encontraremos en la pista indoor de Snowhall Amnéville, la pista más rápida del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Et j'aimerais encore lui remettre le trophée de la piste de ski, le trophée bleu qui se trouve sur la place. Je vais tenir. Voilà, c'est une représentation de glace et de main levée d'un sportif, qui a gagné le record. Félicitations. Es un trofeo por ese récord en esa pista.